Está con nosotros, como lo anunciamos previamente, el doctor Fernando Ugaz, abogado del expresidente Martín Vizcarra. El Poder Judicial ha dejado al voto la apelación al pedido de prisión preventiva contra él. El equipo especial insiste con esta apelación en que el señor Vizcarra debe cumplir 18 meses de prisión preventiva. Doctor Ugaz, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jaime. Un gusto saludarte, atento a tus preguntas. ¿Usted cree que ha logrado convencer a la justicia respecto a que no debe ir el señor Vizcarra a una prisión preventiva? Porque los argumentos de la Fiscalía no son poca cosa. Sí, yo creo que se ha logrado el objetivo, ¿no? La Fiscalía sostuvo que acá en este caso había obstrucción a la justicia y habría peligro procesal, y afirmaba principalmente que había peligro procesal porque no tenía arraigo laboral, y yo creo que hemos sido contundentes en las pruebas y hemos sido contundentes, correcto, en los hechos, ¿no? En principio, lo que nosotros hemos desarrollado es que hay dos elementos de prueba que han querido incorporar a esta altura, ¿no? La declaración de la señorita Karen Roca y la declaración de algunos testigos protegidos. En principio, lo que le hemos dicho al juzgado, a la sala, lo que le hemos dicho es que la señora Karen Roca, en el video, en el audio, correcto, en ningún momento se manifiesta o en ningún momento hay alguna insinuación para que ella declare falsamente. Claro. Eso es uno. Dos, no existe una transcripción completa realizada por la Fiscalía del audio. Y esto no es poca cosa, porque en la transcripción del audio dice claramente que lo que hay que hacer es una estrategia basada en la verdad, ¿no? Y en la transparencia. Y por otro lado, lo que ha quedado claro también a nivel del juzgado es que existe arraigo laboral, ¿no? ¿Y por qué existe arraigo laboral? Porque cuando la Fiscalía afirma que el expresidente Martín Vizcarra fue a la primera declaración y dijo que iba posteriormente a organizarse para retomar sus temas de ingeniero, en realidad era porque hace un día que había sido vacado. Entonces, si hace un día a mí me han vacado y me toman mi declaración ante la Fiscalía, obviamente que recién estoy tratando de organizar mis cosas. Ahora, el señor, la señora fiscal adjunta, quiero decir, señala que el señor Vizcarra tiene facilidades para salir del país y permanecer en el extranjero, que tiene facilidades para abandonar el país debido a que, como se señala justamente, y lo dijo el fiscal Juárez en su momento, el señor Vizcarra tiene experiencia en sucesivos viajes, en permanecer varios días en el extranjero y en salir del país en vuelos no comerciales. ¿Cuál es su argumentación ante esa frase? Es poco serio ese argumento de la Fiscalía, ¿no? Es poco serio, ¿no? Todos los que viajamos o todos los que hemos viajado fuera del país no vamos por un día ni por horas, ¿no? Vamos a cumplir las cosas que tenemos que hacer. Y además, yo creo que aquí hubo un grave error de parte de la Fiscalía, ¿no? Sostener que eran vuelos privados cuando eran vuelos oficiales con el avión presidencial. Y nosotros logramos acreditar de que habían resoluciones oficiales publicadas en el Peruano, había liquidación de gastos, había informe al Congreso de la República, entonces todo era oficial, de tal manera que la Fiscalía, digamos, por esa razón yo creo que ya no ha insistido con respecto a este extremo, ¿no? Y con respecto a los otros viajes, en realidad no existe ningún asidero, porque lo único que demuestra es que siempre el presidente ha regresado al país y ha estado en plena audiencia enfrentando los argumentos fiscales, ¿no? Ahora, no quiero dejar pasar lo que ha planteado hoy el congresista Jima Lima Mañi respecto al señor Vizcarra. Plantea que sea inhabilitado 10 años para ejercer cualquier cargo público por el caso Vacuna Gate tras
haber presentado justamente su informe final a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Y además, bueno, ya, ese es otro tema, pero igual están en el mismo Vacunagate, inhabilitar a la señora Massetti por 8 años, a la señora Astete por 1 año. Esto, digamos, es aparentemente incluso más complicado que el mismo caso que ha tenido que ver con la audiencia de hoy, ¿no? Es decir, el caso Vacunagate, digamos, es un caso que no ha dejado muy bien parado al señor Vizcarra. Bueno, en realidad lo que trata de hacer la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es tratar de investigar una infracción constitucional cometiendo infracciones constitucionales, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, el día de hoy nos han citado para ir al Congreso, pero el día de hoy era la audiencia de prisión. Entonces nosotros hemos pedido una reprogramación del mismo, y cosa que es usual del presidente de la subcomisión es rechazar el pedido de reprogramación. En realidad lo que quieren es a toda costa, a cualquier precio y quebrantando las normas constitucionales, es tratar de lograr su objetivo en la Constitución. Pero ¿qué es lo que dice el informe del señor Jim Mamani, que por cierto fue el promotor de una de las denuncias? Fue además uno de los investigadores. Y por cierto, el señor Vizcarra quiere que no esté en la comisión, aparentemente un exceso, ¿no? De función parlamentaria, digamos. Mire, el ser juez y parte no le hace bien a ninguna investigación, ¿correcto? En ninguna instancia, sea administrativa, congresal o lo que fuese. Ahora, lo que dicen es que usted también está presentando acciones que lo que hacen es dilatar todo. Acciones, como se llama en el derecho, dilatorias. Pero eso es insostenible. Solicitarle que nos den tiempo para responder el informe de hechos y las pruebas. ¿Eso es dilatorio? Solicitar, correcto, que nos informen y nos noticien de las diligencias y de los actos de investigación que está llevando a cabo la subcomisión. ¿Es dilatorio? Solicitar que no adelanten de opinión, ¿es dilatorio? Solicitar que no corran tardado para nosotros responder y descargar, no es dilatorio. ¿Usted quiere que le envíen por escrito las actividades de la comisión? Eso es lo que dice usted, ¿no? No. El mismo informe de hecho y prueba, correcto, de la subcomisión plantea una serie de actos de investigación. Ya. Y ninguna de ellas la ha realizado la subcomisión. Entonces lo que nosotros estamos queriendo esto es cómo funciona. Esto es como la fiscalía o el juzgado. Yo quiero acceder a la carpeta fiscal o quiero acceder al expediente para ver qué es lo que está pasando con el caso. Acá yo no puedo ver nada, porque no tienen nada. O sea, no estamos defendiéndonos a ciegas en este proceso. Y siguen avanzando en el mismo sin esperar nuestro descargo. Pero quiero hablar con respecto al informe que ha emitido el señor Jim Mamani, porque ya informe ya hay, ¿no? Sí. Ahí lo que describen es una postulación de una inhabilitación hasta por 10 años. Sí. ¿Correcto? Y describen que supuestamente se habría infringido algunos artículos de la Constitución, el 2.2, el 7, el 9, el 38, 39 y 118.1. Bueno, todos estos artículos constitucionales son artículos constitucionales genéricos que son respondidos por usted, por mi persona, son genéricos. Y les voy a explicar por qué. El 2.2 de la Constitución nos habla del derecho a la igualdad, que todos somos iguales. Entonces dice el congresista Jim Mamani, acusador y calificador, ¿correcto? Dice que lo que se ha quebrado acá es el principio de igualdad porque no han recibido todos la vacuna experimental. Que porque él es presidente, él ha sido vacunado y con esa vacuna han podido ser todo el pueblo peruano vacunado. La respuesta es muy sencilla. No se puede vacunar al pueblo peruano con vacuna experimental, con una vacuna candidata que estaba en la tercera fase de experimentación sin haberse determinado su eficacia. No, el problema es haberlo ocultado. El problema es no haber dicho
informado de manera transparente al país y decirle, pueblo peruano, voy a ser parte de esta prueba, voy a colocarme algo que todavía no es vacuna, es un prototipo de vacuna, que en la China ya le dicen vacuna. No dijo nada, se cayó la boca. Pero ese artículo, si existe un artículo constitucional de publicidad, ¿correcto? Hubiesen denunciado o acusado constitucionalmente por una violación de transparencia, por decirlo. Pero el artículo 7 no habla de ello, ni el artículo 2, ni el artículo 9, ni el 38, ni el 39, ni el 116. ¿Sabe cuál es el otro problema? Que los peruanos y peruanas que de una manera sumamente destacable participaron en los ensayos, miren cómo están ahora, por el caso Vacunagate. Ya. ¿Cómo han quedado esos peruanos? Quiero responder, por favor, porque si la acusación constitucional va a ser por algunos artículos y luego nos van a sancionar por un artículo no acusado, entonces ¿dónde está? Entonces quiero explicarle, por favor, en qué consiste esta acusación constitucional. Y la acusación constitucional no ha sido por lo que usted describe. No, yo le estoy dando argumentos. Entonces, son otros argumentos que pueden ser, que estarán en uno de las 15 acusaciones constitucionales, pero en esta no está eso. Ojalá. Ok, entonces, en el artículo 7 y el 9 de la Constitución hablan del derecho a la salud y hablan de políticas de salud. No se puede hacer políticas de salud con una vacuna experimental. No se puede implementar una política de salud con un bien que aún es privado. Pero se iba a implementar, ¿no? Se iba a implementar. Eso será, correcto, ese será cuando el Estado peruano compre la vacuna, correcto, y se implemente la política de salud. Pero se iba a comprar esa vacuna, pues. Se iba a comprar esa vacuna. Correcto, y que recién se ha comprado en enero de este año y que no estaba esa vacuna. Claro, pero para eso eran los ensayos, pues. Correcto, y estaban en pleno trámite y eso nunca se detuvo. El artículo 38 y 39 habla sobre honrar al Perú y habla sobre los deberes de todo funcionario público, de todos, desde el tercer, segundo, primer rango del Perú. Entonces, son descripciones abstractas, genéricas, ¿correcto?, que consideramos que ninguna de ellas, ¿correcto?, ha podido solventarse a nivel del informe del señor Guimamani. Nosotros responderemos en su momento que nos corran traslado, pero hasta el momento así está la cosa. Muy bien, el doctor Fernando Ugaz, abogado del expresidente Martín Vizcarra, con nosotros, hablando de la audiencia de hoy, que ha quedado al voto, y sobre los asuntos que el señor Vizcarra enfrenta aquí al Congreso, que no son poca cosa, una acusación constitucional para inhabilitarlo. Hasta la próxima, doctor Ugaz. Muchas gracias. Muy buenas noches. Rápidamente, al cierre del programa, las cifras del coronavirus son las siguientes. Tenemos en total 1.461 casos confirmados en las últimas 24 horas por el coronavirus. 1.461 casos confirmados en las últimas 24 horas. Tenemos también 61 personas que han sido dadas de alta en las últimas 24 horas y 166 peruanos han muerto por COVID-19 en el Perú. A esas 166 familias va nuestro abrazo y el programa dedicado a ellos y ellas. El número total de fallecidos, según el Ministerio de Salud, es de 51.635 peruanos y peruanas. A cuidarse todavía, y vamos a estar muy atentos nosotros durante toda la jornada para hablarles del segundo día del debate presidencial. Mañana estamos desde la tarde viendo el debate, analizándolo con Mabel Huertas y luego aquí en el programa, porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buenas noches.